en el examen de grado. Este último los hemos hecho tal con los chicos con farmacología. Te lo prometo, no me sabía Rosartán, no me sabía mecanismo de acción. Le hemos preguntado de los fármacos antiarrítmicos, no me sabían en qué grupo de William estaban. Los chicos estaban llorando ahí. Y lo único que se me ha quedado marcado ha sido que un brasileño me dijo: doctora, puedo salir, son 6 años de mi vida que definí esto. Así de impactante ha sido la forma en que me han dicho. Y es importante saber, ¿ustedes darían por vía oral o no darían por vía oral? ¿Cuál es la diferencia entre dar? No olviden, siempre acuérdense de mí, las arritmias no se van a dar por vía oral para las arritmias, porque las arritmias son emergencias. Tú vas a optar siempre por la vía intravenosa, porque su efecto de biodisponibilidad es 100%. Agarras el fármaco, lo introduces por vía intravenosa y ves el total del 100% del medicamento. Por vía oral va a entrar, tienes que esperar a que se absorba, tienes que ver que llegue una mitad del medicamento a la sangre, esa sangre a la sangre tiene que ir al órgano a disminuir la ritmo. No va bien para emergencias. En ese lapso de que se produce todo esto que te he mencionado, el paciente puede morir. Entonces siempre va a ir por vía intravenosa. Cuando das por vía oral, entonces doctora, ¿para qué me sirve seguir por vía oral? Para mantenimiento. Tú lo sacas por vía intravenosa y puedes darle por vía oral y eso lo va a mantener. Para eso es la vía oral, para mantenimiento. Una vez que lo sacas con la vía intravenosa, con la vía oral lo mantienes. A eso vamos. En la distribución por proteínas, siempre es medicamentos que les encantan las proteínas, 90%. Mucho cuidado con la digoxina. Por eso que le encargo, la digoxina ama las proteínas, él también ama las proteínas, pero ¿quién es más fuerte afinidad a las proteínas? La digoxina, ¿no? Entonces podemos ver un efecto incluso tóxico. Metabolismo netamente hepático y la vía renal es de 6 horas, es decir, 6 horas, a las 6 horas vas a ver la mitad del efecto del medicamento y va a bajar su efecto. Hay que volver a administrar, ahí puedes dar tu vía oral, sí, pero no. En cuanto a las indicaciones, las extrasístoles ventriculares y supraventriculares, ¿no? Cualquiera sea, que se produce solamente extrasístoles. ¿Qué significa extrasístoles? Para los que todavía no han llevado. Las extrasístoles es, por ejemplo, este es el nódulo sinusal, manda sus fibras de conducción que hemos visto al nódulo auriculoventricular, y por X o Z motivo, una vez que se produce aquí la despolarización de las aurículas y se tiene que dar la repolarización, hay una ahí media rebelde que lanza su potencial de acción. Entonces se marca, esa es una extrasístole, o sea, muy aparte de lo que normalmente se desencadena del proceso fisiológico de despolarización, hay una rebelde que lo ha despolarizado después. Entonces a eso llamamos extrasístole y se nota en el electrocardiograma. El contraindicado netamente, hipotensión, bloqueos, tiene una cierta acción de broncoespasmos. ¿Por qué creen? ¿Qué produce un broncoespasmo en un paciente? ¿Qué podría causar un broncoespasmo en un paciente? En este caso, ¿cuál es su mecanismo de acción de la propofenona? Es un beta-bloque. ¿Qué va a producir a nivel del, si va a bloquear los receptores beta a nivel del pulmón? ¿Qué va a producir? Hay que tener mucho cuidado a aquellos pacientes asmáticos con EPOC y aquellos que tienen tendencia a los broncoespasmos. Mucho cuidado. Reacciones adversas es un proarrítmico, son potentes, te sacan de una extrasístole y te lleva a una fibrilación. Pueden tener mucho cuidado. Dosis por vía intravenosa siempre 1 miligramo kilogramo peso y por vía oral para mantenimiento 150 miligramos. Pasamos al grupo 2. De este no voy a hablar mucho porque lo hemos visto desde las primeras clases entre los beta bloques. Son medicamentos que van a actuar netamente a nivel del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular. Si hablamos netamente de estos medicamentos, el atenolol, el metoprolol, el propanolol, son medicamentos que van a disminuir la velocidad de conducción, son inotrópicos, hemos dicho, negativos, pronotrópicos negativos,
tópicos negativos. O sea, todo disminuye la excitabilidad, la velocidad de conducción, la frecuencia cardíaca, la contracción del miocardio, todo. ¿Por qué? Para mantener la diástole, para mantenerlo prolongado, que se irrigue mejor el corazón y obviamente disminuye lo que van a ser las arritmias cardíacas. Pero esto ya va a nivel del sistema nervioso central, bloqueando los receptores beta. Eso es lo lindo de los medicamentos, de los beta blockers, ¿no? Pero cuando los utilizamos más, como les dije al principio, cuando hay patologías metabólicas también por ende, como el hipertiroidismo, el feocromocitroma, que son patologías que te van a desencadenar descargas colinérgicas, especialmente de tipo de la noradrenalina, que te van a producir arritmias en el corazón. Los pacientes con tirotoxicosis o los hipertiroideos tienen ese efecto de producir, ¿no? También puedes darle flutters, como hay taquicardias, también postquirúrgicos, pacientes que tienen alergia, por ejemplo, a los anestésicos, salen de la parte quirúrgica, en recuperación están haciendo arritmias por el efecto de lo que es la dosis de los sedantes. Entonces va muy bien, también puedes administrar este beta blocker, ¿no? Es por eso que pacientes, por ejemplo, no sé si alguna vez, bueno, ustedes van a ir a rotar, ¿no?, a los hospitales, ustedes van a ver que ustedes son los que van a ir a recuperación. O sea, el paciente de quirófano les van a mandar a ustedes paciente para que estén junto con el paciente de recuperación. Ha habido casos, pacientes que han tenido alergia a lo que son, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios, y posterior, cuando estaba en recuperación, estaba empezando a recuperar, ha generado arritmia, ¿no? Y el interno ahí se ha asustado porque no sabía qué hacer, porque obviamente no saben administrar lo que son los beta blockers, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente en cuanto a eso, ¿no? Y obviamente que son los mejores porque disminuyen las muertes a nivel, por ejemplo, general. Las arritmias son también profilácticos. Por lo general también son profilácticos, vienen por vía intravenosa y por vía oral. Sus efectos secundarios, ustedes ya lo saben, disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto te va a dar bradicardias, te va a dar hipotensión, puede darte broncoespasmos porque bloquea también los receptores beta a nivel de los bronquios, y obviamente que no van a dar en una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La insuficiencia cardíaca, como su nombre lo dice, el corazón es insuficiente para la vida. Tú vas a dar un beta blocker y lo vas a fundir aún más la funcionalidad del corazón de lo que ya está. Es totalmente complementado. En cuanto a las contraindicaciones, ahí están, ¿no? Asma, falla cardíaca, choque y bradicardia. Bueno, esto ustedes ya lo saben. En cuanto a las dosis de propranolol, posiblemente quiero que hagan énfasis en este grupo, el atenolol, el metoprolol y el propranolol. En cuanto a los antiarrítmicos de clase 3, que son los bloqueadores de canales de potasio, en acá donde van a actuar en la fase tipo 3. Acá. Y entre estos voy a mencionar el sotalol. ¿El sotalol qué es, chiquitos? Sí, el tosilato de vertilo, la drogenona, la ibutilida y la dofetilida, esos son fármacos antiarrítmicos clase 3 exclusivamente para bloqueo de la fase 3. No son los más utilizados, pero se les menciona. Los más utilizados, amiodarona y sotalol. La amiodarona, aquí lo vamos a ver. El sotalol, ¿qué es? ¿Qué es el sotalol? Si nos vamos aquí, vamos a ver. Aquí está propranolol, atenolol, metoprolol, labetalol. Ahora si yo te digo sotalol, ¿qué es? Sotalol, un beta blocker. Pero ¿por qué creen que está en un clase 3 y no está en una clase 2? Debería estar en la clase 2 si es un beta blocker. ¿Por qué no está en la clase 2 y está en la clase 3? Porque se ha visto que el sotalol, a diferencia de los de beta blocker, tiene una acción más específica como bloqueador de la fase 3, o sea, de la salida de potasio. Entonces, si alguna vez les preguntan para saber, vamos con la miodarona. Dentro de la miodarona tiene una composición muy importante, tiene yodo. La composición química de la miodarona, casi un 30%, 50% es de yodo. Tiene su composición de yodo. ¿Eso qué significa? Que
es un medicamento que tiene la capacidad de estimular a la glándula tiroides, dependiendo a la administración de la dosis, ¿no? Por ejemplo, si es una dosis, por ejemplo, aguda, ¿qué es agudo, chicos? ¿Y qué es? Contaminación. Ya, es corta duración. ¿Qué más? ¿Estás bien? Perfecto. Vamos con tus 2 puntos, ¿está bien? ¿Qué más? Cuando le dicen, esto es agudo, su amiga le chico, todo eso, pero ¿qué? ¿Qué otra característica más bien? Súbito. Acuérdense, súbito, agudo. Crónico, prolongado. O sea, es como decir, crónico, de mucho tiempo, ya son 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, 8 meses. Agudo, 2 días, 3 días, rápido. Entonces, cuando tú das una dosis aguda, rápida, o sea, tú has querido sacar de la fibrilación, de cualquier tipo de fibrilación, le has dado la amiodarona, lo que haces es bloquear los receptores. Por la alta dosis, los receptores tiroideos se bloquean y no va, porque es como decir, tú estás administrando harto yodo a tu paciente y tu glándula tiroides para protegerse y no produzca mucho T3 y T4, se bloquea y no produce T3, T4 y llevas a tu paciente a un hipotiroidismo. Si das una dosis crónica, o sea, mantenida poquito, es como dar de poquito en poquito, yo no doy como al inicio una dosis súbita, para que puedan entender. Si doy crónica de poquito a poquito, sostenida en el tiempo, con el tiempo, este paciente va a producir un hipertiroidismo, lo contrario. ¿Por qué? Porque poco a poco yo estoy dando suministros de yodo. La glándula tiroides no ve esa cantidad máxima de yodo, sino que lo estoy dando poco a poco, empieza a funcionar aún más los receptores y empiezan a generar aún más de T3 y T4. Esa es la diferencia. Es por eso que si ustedes van a ver a un paciente con amiodarona sostenido, estoy diciendo con tomas de medicamento de aquí a 2, 3 años, porque es de por vida la amiodarona, tú vas a ver que al 4º año, 5º año, el paciente va a presentar con hipertiroidismo. Clínica del hipertiroidismo. No hay de otro, es riesgo-beneficio. Es un excelente medicamento, uno de los mejores. Acordate de mí, si no tienes, no has estudiado farmacología para la doctora Camacho, no sabes ningún fármaco antiarrítmico, te has olvidado y tu paciente está haciendo una arritmia y sabes que va a morir y está en juego el pellejo, colocarle amiodarona. Pero ¿cuál es lo malo? Que vas a ver efectos. Eso es lo malo. Como pueden ver, no solamente va a bloquear los canales de potasio, no solamente bloquea los canales de potasio. Es un beta, es considerado como un beta antagonista, bloquea los receptores de los receptores beta, ¿no? Es un antagonista adrenérgico, es un que va con eso, juntamente bloquea la fase 0, bloquea la fase 2, ¿no? También bloquea específicamente la fase 2 de la meseta, tiene esa opción. Es decir, tu amiodarona no solamente va a ir a bloquear esto, va a bloquear esto, va a bloquear esto, obviamente la fase 3 y es un antagonista beta. O sea, va a bloquear todo, lo va a bloquear absolutamente todo, la fase 0, la fase 2, la fase 3 y a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los nódulos auriculoventriculares, los receptores beta. Es excelente. Te va a producir entonces disminución de la velocidad de conducción, con eso disminución obviamente del automatismo, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad. ¿Cuál es lo malo? La toxicidad y en el intervalo, en el electrocardiograma, cuando tú administras por vía intravenosa la amiodarona, tú vas a ver eso, la prolongación del intervalo PR, el alargamiento del intervalo QT. ¿Por qué? Porque el bloqueo es general, es completo, es amplio. Es por eso que es uno de los mejores. Tú administras amiodarona y salvas a tu paciente. No importa frente a lo que tú estés, lo sacas. De que lo sacas, lo sacas. Es uno de los mejores. Pero acuérdense, es tóxico.
altamente tóxico, altamente liposoluble. Se llega a almacenar en tu cuerpo hasta 2 semanas. Con inclusive en algunos pacientes metabólicos lentos, hasta un mes llega a almacenarse en tu cuerpo la miodarona. Es altamente liposoluble, puede inclusive atravesar lo que son barreras. Obviamente tiene una acción a nivel de la glándula tiroides. Lo que nunca se olvida, está a 142 días la vida media del medicamento, porque hay que tener mucho cuidado. Y el metabolismo netamente hepático, pues CYP450 y CYP3A4. Hay que tener mucho cuidado con la administración de medicamentos. La CYP3A4 es donde se metabolizan la mayor parte de los antivirales, antibióticos y algunos AINES. Tiene que haber un periodo, si tú vas a administrar a tu paciente miodarona, tiene que haber un periodo, por ejemplo, prolongado de 3 a 6 horas de la administración con los antibióticos, no, incluso hasta 4, si es que su medicamento es cada 8 horas. En su vía de eliminación tiene 2 vías, la urinaria y la mayor parte por las heces biliares, ¿no? Y en cuanto a su distribución netamente lipofílico, ¿no? Su administración también, o su unión de proteínas, abarca entre un 90 o 100%, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a la dioxina, totalmente limitado. Indicaciones, miren, para todo, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, extrasístoles de tipo auricular, ventricular, flúteres, fibrilaciones, va a todo, absolutamente todo. Si yo te voy a poner en tu examen que va a ser abierto, dime 3 indicaciones de amiodarona, tienes para escoger todas las taquicardias. Taquicardia ventricular, supraventricular, fibrilación, va para todo. ¿Cuál es lo malo? Que sí o sí tienes que hacer seguimiento a tus pacientes, sí o sí. Tienes que pedirle por lo menos una plaquita de rayos X cada 3 meses después de la administración de la miodarona, porque con el tiempo va a producir fibrosis pulmonar. Segundo, va a producir daña lo que va a ser las terminaciones nerviosas, especialmente las extremidades distales, produciendo neuropatías, ¿no? Es altamente hepatotóxico, no olviden, tiene una vida media casi de 2 semanas hasta un mes, pero destruye lo que es la parte del hígado, que netamente ahí se metaboliza. Depósitos corneales, se cristaliza, no solamente en piel, sino también a nivel de la córnea. Tienes que pedir por interconsulta a este paciente con oftalmología por lo menos al año. ¿Por qué? Porque la tendencia a acumularse de los cristales a nivel de la córnea produce ceguera con el tiempo. Son pacientes que van a desarrollar ceguera. Luego tenemos lo que va a ser la parte de la piel. También está la miodarona. Al acumularse, produce cristalización a nivel de las glándulas sudoríparas y a nivel de la piel te producen lo que es una coloración grisácea tipo azulado. Los pacientes que van a ver consumidores de 8 años, 10 años de miodarona, es normal que parezcan como los pitufitos azulitos, medio azulitos, pero como una piel cianótica. Es normal, es por el efecto de cristalización de la miodarona a nivel de la piel. Y obviamente si vas a dar una dosis de ataque muy rápido, muy de golpe, y el cuerpo del paciente jamás ha estado en contacto con la miodarona, vas a producir un bloqueo de los receptores tiroideos y te vas a producir lo que es un hipotiroidismo, conocido como el síndrome de Borchardt. Si vas a dar una dosis sostenida en el tiempo, poquito en poquito, y vas a producir todos los efectos, vas a ver un hipertiroidismo con el tiempo. No solamente va a haber fibrosis, no solamente va a haber hepatotoxicidad, no solamente va a haber, por ejemplo, pérdida de la visión, sino también va a haber un estado de hipertiroidismo. Es el efecto adverso de la miodarona. Pero de que es un profiláctico y te saca de las arritmias en emergencias, sí lo es, o sea, es muy mejor. Está contraindicado obviamente que los pacientes que han presentado hipersensibilidad, o sea, alergia a la miodarona, sí, la primera dosis, sí, hay pacientes. Totalmente contraindicado en las embarazadas, es altamente teratogénico, atraviesa lo que es la barrera placentaria, puede producir daño incluso a nivel del corazón en el niño, ¿no? Y bloqueos, totalmente contraindicado en bloqueos auriculoventriculares, siempre. Insuficiencia cardíaca descompensada y obviamente en el hipertiroidismo, porque vas a empeorar el cuadro del paciente, ¿no? Entonces, mucho cuidado en eso. En las indicaciones, ¿no? En las interacciones, perdón, en cuanto a las interacciones, hay que ver marcado por la dioxina, totalmente contraindicado.
Los betabloqueadores también están dentro de eso porque prolongan el intervalo juntamente con los antagonistas de calcio, ¿no? Entonces, muy bien administras amiodarona o muy bien administras betabloqueos o calcioantagonistas, cualquiera de las dos, pero nunca los dos, jamás los dos, por el mecanismo de acción de la amiodarona. Es un mecanismo de acción calcioantagonista también. En cuanto a sus presentaciones, vienen tabletitas de 200 miligramos, siempre es dosis dependiente, es decir, dosis respuesta de tu paciente. No das una tableta de 200 entero, jamás. Siempre es una dosis. A veces los cardiólogos lo que hacen es dividir un tercio de la tableta y ver cómo el paciente con un tercio de la tabletita pequeñita mejora. Hay un control de las arritmias, ven que no existe una disminución de la frecuencia cardíaca. Y si no es así, entonces mantienes en un tercio. Pero sí he visto que no hace efecto la amiodarona con esa pequeña dosis, aumentamos otra tercera parte más, ¿no? Nunca dan así 200 miligramos por N al paciente, no, siempre utilizamos terceras partes, dosis respuesta. En los inyectables sí, en los inyectables tú le metes 150 miligramos, lo metes, porque estás frente a una arritmia, ¿no? Intravenoso. También esto se administra netamente inclusive con solución glucosada, no lo administren con lactato, no lo administren con solución fisiológica, porque tiene la capacidad de cristalizarse, o sea, pierde la funcionalidad de la amiodarona con la composición de ambas soluciones. Va muy bien con la glucosada, administren con solución glucosada 5%. Si quieren administrar por dosis 1.2 a 1.6 gramos, mantenimiento hasta 200, 400. Siempre, si van a administrar amiodarona, lidocaína, hemos dicho desde el 1C para abajo, siempre con monitorización cardíaca. Nunca administran amiodarona sin monitorización cardíaca. Tienen que ver cómo va a ir en el electrocardiograma mejorando la arritmia. Para eso nosotros damos. Recomendaciones siempre, cada 6 meses, funciones tiroideas, hepáticas, pidan siempre transaminasas a su paciente, pruebas de función tiroidea, revisión por lo menos con el oftalmólogo cada 3 meses, con la parte, por ejemplo, de la área pulmonar, siempre pidan plaquita de rayos X cada 2 meses para ver cómo está evolucionando esa fibrosis pulmonar, porque de que se da, son pacientes con fibrosis. Entonces, vean cómo es un efecto adverso, riesgo, lo que nosotros llamamos riesgo-beneficio, no hay de otro. El sotalol, yo les chivoquillos, no estoy pasando, ¿no? Ay. 9 días. Ya, vamos a ver. El sotalol, sí, muy bien, les he dicho, es un beta blocker. Su acción es bloquear también lo que es, por ejemplo, provocar una corriente de salida de lo que es el canal de potasio, o sea, produce mayormente la salida, es lo que resalta del sotalol. ¿Tiene una prolongación del intervalo QT? Sí. ¿Produce los mismos efectos que la amiodarona así de toxicidad? No. Solamente ves su efecto beta blocker, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión, lo normal, pero con la diferencia de que actúa sobre los canales de potasio. En cuanto a su absorción, como todo beta blocker, se absorbe muy bien, se distribuye muy bien, su vida media siempre va a ser cada 8 horas y su metabolización es muy poca. En cuanto a su excreción, netamente 100% urinario. Sus indicaciones, muy bien va a ir a nivel de netamente a nivel de nódulo auricular, va a ir muy bien también para fibrilaciones flúteres, aunque en muy poca cantidad te saca las arritmias ventriculares. Te recomiendo siempre la lidocaína y lo que es la amiodarona. En sus efectos adversos cardiovasculares, disminución de la frecuencia cardíaca, contractilidad y la velocidad de conducción, totalmente contraindicados en los bloqueos. El beta blocker, el sotalol es liposoluble, no olviden, vas a ver efectos neurológicos, como por ejemplo mareo, fatiga, y lo que va a ser la parte de la cefalea. Es normal que los beta blockers a veces te produzcan cefalea por su efecto. Y no se olviden, a nivel pulmonar, disneyas gastrointestinales, si muy bien va a producir, tiene una gran relevancia por producir lo que son los vómitos y las diarreas, es por la hipersensibilidad. La mayoría de los pacientes no producen una hipersensibilidad como los edemas de glotis, sino también va la hipersensibilidad con las diarreas, y el sotalol es uno de ellos. En cuanto al sotalol, las interacciones, ¿no? Si se metaboliza muy bien por citocromo P450 CYP3A4,
hay que tener mucho cuidado con lo que también son los medicamentos, específicamente los carbamazepínicos, los fármacos, por ejemplo, psicoactivos como los antipsicóticos, el ondansetron, que también para los vómitos y las diarreas producen en intervalo de QT. Administrar juntamente con el soltador, prolongamos aún más y llevamos a otra arritmia, especialmente de tipo ventricular, ¿no? ¿Aumenta la hipotensión? Sí, porque es un beta blocker, pero también tiene un efecto sobre receptores de potasio. La bradicardia es lo normal. Contraindicaciones, obviamente ya hemos visto en qué situación está contraindicado los beta blockers: insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, en los bloqueos, en las bradicardias, en las hipotensiones. ¿Por qué? Porque ese es el efecto que ellos te producen. En cuanto a la clase tipo 4, tenemos los bloqueadores de canales de calcio. En los bloqueadores de canales de calcio está, ¿no? Tenemos tu verapamilo y tu tritiacén, son los no hidropiridínicos. Son medicamentos que si muy bien van a ir a actuar a nivel del músculo, del miocito cardíaco, la fase 2, tienen una gran acción a nivel del nódulo sinusal. Es decir, hemos dicho que aquí entraba sodio y aquí luego entraba calcio. Entonces, ¿dónde va a ir a actuar aquí? Inhibiendo a la fase tipo 2, a nivel del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular. Ahí es donde actúan el verapamilo y tritiacén. Y aquí está la respuesta a su pregunta. ¿Por qué no damos amlodipino, nicardipino y nifodipino en estos tipos de pacientes? Porque también son antagonistas de calcio, pero de tipo hidropiridínicos. Porque tienen los hidropiridínicos una acción vasodilatadora. Se encargan de vasodilatar. Les gustan los vasos sanguíneos, ya sea, por ejemplo, periféricos y coronarios, específicamente coronarios. Por eso son hidropiridínicos, producen vasodilatación. Pero ¿qué pasa con el tritiacén y el verapamilo? Miren, su efecto de vasodilatación es de 3 a 4. Si ponemos un rango de 0 a 5, 0 es nulo y 5 es lo máximo, y 4 y 3 es intermedio. 3, 4 tiene una acción intermedia vasodilatadora, es decir, te van a producir vasodilatación, pero su efecto está a nivel del nódulo sinusal de 5 y de 4. O sea, bloquean los canales de calcio exclusivamente del nódulo sinusal y auriculoventricular. No permiten que exista ese gatillo desencadenante. Entonces, entra lento el calcio, de manera lenta y sostenida. No es un calcio rápido. No es un calcio rápido. Pero ¿qué pasa con amlodipino, nicardipino? A él no le interesa esto. No le interesa estos receptores de canales de calcio a nivel del nódulo sinusal ni auriculoventricular. No le interesa, no. Él va a los canales de calcio que se encuentra en la parte endotelial, en los vasos sanguíneos. Es por eso que tú ves, si tú vas a dar un amlodipino, ay, voy a producirle, es un antiarrítmico. No, mana, no tiene ese efecto. Él no va a ir a los canales de calcio en el nódulo sinusal, va a ir a nivel de los vasos, te va a producir vasodilatación. Es por eso que son antihipertensivos, no son antiarrítmicos. En cambio, el tritiacén y el verapamilo tienen esa capacidad de ser antiarrítmicos porque aman los canales de calcio a nivel del nódulo sinusal. Pueden producir vasodilatación, sí, miren, 3 a 4, pero no es 5. Son buenos, pero más van al corazón. En cambio, los otros, miren, tienen un efecto vasodilatador de 5, chicos. Y en cuanto a supresión de la velocidad de conducción, es 0, absolutamente 0. Ya hemos visto el verapamilo y el tritiacén. El verapamilo viene en tabletas de 40, de 80, de 120, pero liberación prolongada de 120 hasta 240. Y la ampolla viene de 5 miligramos incluso, bueno, viene de 5 miligramos en 12 ml, y cada ml de la ampollita viene 2.5 miligramos. Es decir, esta es tu ampolla, para los que no me están entendiendo. Es decir, aquí hay, todo esto es 12 ml. Todos estos 12 ml. Dentro de estos 12 ml están contenidos 5 miligramos. Es decir, dentro de estos 12 ml están los 5 miligramos. Pero aquí hay un ml. Si lo partimos este ml,
aquí hay un ml y aquí hay otro ml, ¿no ve? Pero en cada ml dice que 2.5 sumado 5 mililitros. ¿Por qué es importante recalcar? Porque a veces nosotros utilizamos solamente 2.5, es decir, la licenciada va a aspirar un ml y eso es suficiente diluyendo por 20 ml para administrar lento y sostenido en 10 minutos. Lo recomendable siempre con monitorización cardíaca, ¿ya? En cuanto a lo que va a ser el diltiazem, vienen tabletitas de 60, cápsulas de liberación prolongada 90, también 120, 180 y frasco inyectable de 50 miligramos. Igual, lo mismo, 50 miligramos contenidos en 10 ml. En esto a veces utilizamos dosificación. En la dosificación pueden incluso administrar de esto la mitad de los 50 miligramos. ¿Cuál sería la mitad de 50 miligramos? 25 miligramos, lento y sostenido. Pueden esperar, si tu paciente no ha salido con la primera dosis de 2.5, en el caso del verapamilo, que es el más usado, tienes que esperar 15 minutos. Esperas 15 minutos, puedes aumentar la dosis, otros 2.5 y hasta 5 miligramos, hasta 20 miligramos como dosis máxima. En cuanto a los casos antagonistas, ya hemos visto, suprimen lo que va a ser la velocidad de conducción, frenan al nódulo sinusal, específicamente estos medicamentos, disminuyendo el automatismo para que no se generen potenciales de acción como los extrasístoles. Los efectos adversos ya hemos visto. Obviamente la hipotensión, también tiene efecto hipotensor, bradicárdico y obviamente contraindicado netamente en bloqueos y totalmente contraindicado con el uso de la amiodarona. Y en el embarazo, por favor, totalmente contraindicado. Otro antirrítmico de primer uso, la adenosina, nuestro último fármaco. Antes de utilizar inclusive tienes dos opciones como primera administración, la lidocaína y la adenosina. La lidocaína, ¿por qué? Si tú estás frente a una taquicardia supraventricular o ventricular, te das lidocaína. Has visto, no tiene efectos adversos, es dosis dependiente. La adenosina es el más usado, son simplemente para las taquicardias supraventriculares, es decir, es la primera opción para tu flúter, es la primera opción para tu fibrilación, es la primera opción para tu extrasístole auricular, ¿no? Si tú no te sale o no tienes adenosina, recién pasas a tu segunda opción, que sería la quinidina, que hemos visto. La adenosina es conocida, obviamente, biológicamente, fisiológicamente, nosotros tenemos adenosina en nuestros tejidos, en la parte también dentro del eritrocito también tenemos adenosina. ¿Por qué? Porque es un nucleótido. Forma parte de nuestro ADN, es un ribosoma. No, en cuanto al mecanismo de acción, me importa mucho que tengan énfasis a nivel del corazón. Bloquea los receptores purinérgicos A1 del corazón. En el corazón tenemos receptores purinérgicos tipo A1 que va a ir a unirse en la adenosina y va a disminuir la velocidad de conducción a nivel del nódulo sinusal, o sea, me lo deprime. Pero tiene otros efectos marcados y sostenidos como efectos adversos de la adenosina. Es decir, se une a los eritrocitos. En los eritrocitos es donde se metaboliza. Este medicamento no se metaboliza en lo que va a ser la parte hepática, se metaboliza en glóbulos rojos. Entonces, van a ver que su farmacocinética es muy corta. Aparte, ama la parte de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación. O sea, tiene un efecto vasodilatador cuando tú lo administras. Y en el corazón, por los receptores purinérgicos tipo un A1 van a producir una disminución de la velocidad de conducción, es decir, tiene acción específicamente sobre la fase 3, ¿no? Disminuye, va a producir una hiperpolarización específicamente y a nivel de los canales de calcio, a nivel del nódulo sinusal. En esos dos lugares actúa la adenosina. Es muy bueno, tiene un efecto rápido y sostenido. Vas a ver que en ese momento, a los 1 segundo, estoy diciendo la verdad, a los 1 segundo de la administración de la adenosina, ves el efecto, disminución de la velocidad de conducción, disminución del automatismo, disminución de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué es lo bonito de este medicamento? Que te saca rápido del paciente. ¿Qué significa? El paciente está cursando con una fibrilación de tipo auricular, independientemente de cuál sea. Lo único que se hace es que las licenciadas utilizan la vía venosa. Ahí dice que una dosis inicial de 3 miligramos.
O sea, la ampollita viene de 6 miligramos en 12 ml. Si partimos un ml, un ml va a contener 3 miligramos, ¿no? Las guías mexicanas ya han descartado la dosis inicial de 3 miligramos. Ya no colocamos como primera opción directamente 6 miligramos, porque hemos visto que con 3 miligramos te lo sacaba de la arritmia supraventricular, pero te volvía a generar. Entonces, con 6 miligramos era tan potente la dosis que ya no era refractario. Entonces, ahora las guías mexicanas, y esperemos que aquí en nuestras guías bolivianas modifiquemos eso y iniciemos con una dosis directamente de 6 miligramos. Si en la primera dosis no te sale, aumentas otros 6 miligramos más hasta 12 miligramos. De que te lo sacan, incluso en un segundo. ¿Qué hace la licenciada? Listo. Siempre el monitor cardíaco, porque eso es un acceso venoso, directamente por bolo, rápido, no tengan miedo. 6 miligramos de ende. Utilizamos la llave de 3 vías, una llave de 3 vías. Donde esta vía va a estar directamente conectado a lo que va a ser la adenosina. 6 miligramos así de golpe se mete al paciente, se cierra esta vía y se llena con 10, en otra jeringa tiene que estar 10 ml de solución fisiológica. Se lo introduce después de la administración de la adenosina y inmediatamente el paciente tenemos que levantar esa mano del paciente. En el monitor cardíaco lo que ustedes van a ver va a ser una fibrilación de tipo auricular y luego va a haber un pequeño paro. Es una asistolia, no se van a asustar, es normal, la adenosina produce una asistolia, o sea, el corazón va a parar por unos milisegundos, eso es lo que te genera. ¿Qué hace la adenosina? Frenar el nódulo sinusal para que restablezca nuevamente una frecuencia normal. ¿Qué hay que decir al paciente? ¿Qué recomendaciones nosotros tenemos que tener con el paciente? Obviamente, me paso aquí, que va a sentir un pequeño, antes de la administración, tienen que dar la recomendación que va a sentir una pequeña presión en el pecho, va a sentir lo que va a ser la parte médica, van a sentir la parte de lo que es la sensación metálica del medicamento. Cuando se administra tiene la sensación metálica. Hay opresión torácica por la parte de lo que va a ser la asistolia, que va a durar unos milisegundos. Es normal, lo que nosotros llamamos brinco o paro sinusoidal, ¿no? Y obviamente que te he dicho, la adenosina tiene un efecto vasodilatador por afinación a nivel de las células endoteliales, entonces va a haber el bicondés, puede haber síncope en algunos casos del paciente, pero es normal. Una opresión en el pecho como si estuviera cerca, inclusive lo categorizan igual como el infarto, una opresión bastante fuerte, pero es normal, es el efecto de la adenosina. ¿Por qué? Porque tú la administras y su efecto es a 1 segundo, 2 segundos. Su vida media es a los 10 segundos. O sea, a los 10 segundos ya está eliminándose la adenosina. Para que vean la velocidad rápida y su eliminación rápida. Es eliminado por las esterasas de adenosina que se encuentran en la parte del glóbulo rojo. Sí, es por eso que se degrada fácilmente. Es un medicamento que actúa rápido. Simplemente está indicado en las taquicardias supraventriculares, ¿no? Netamente Flutter, fibrilación, está totalmente contraindicado en bloqueos, obviamente, ya sea de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En síndrome de Kutelar, pacientes que tienen antecedentes de la administración de medicamentos como las benzodiazepinas, carbamazepines, que también se producen en un intervalo de QT largo, totalmente contraindicado, y obviamente la hipotensión porque tiene afinación por las células endoteliales, ¿no? Este es un cuadrito muy bonito donde están ahí todos los medicamentos que hemos hablado de forma más resumida y bien bonito, como para que puedan repasar de todo lo anterior, ¿no? Está la miodarona y ahí está la adenosina y el magnesio, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, chicoquillas? Aunque no crean, hemos avanzado 52 o 62 diapositivas. Sí, voto. ¿Dónde están listados mis guaguas?